¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del Círculo? Muy buenos días en este domingo, terminando ya la Semana Santa. Espero que estéis disfrutando, los que seáis religiosos de las fiestas, los que tengáis la suerte de estar de vacaciones, de vuestro descanso y, por supuesto, que estéis disfrutando de nuestro programa, que aquí estamos desde el jueves, ya lo sabéis, no hemos parado nuestra programación. Y aprovechando que estamos en Semana Santa, hablamos de tradiciones, porque la Semana Santa es eso, es una tradición muy arraigada en nuestra sociedad. Igual que hay otra tradición muy distinta de la que vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Todos conocemos los cuentos clásicos, los cuentos clásicos de Disney, los cuentos clásicos de princesas que han pasado de generación en generación hasta llegar a hoy, a nuestros días, pero en pleno siglo XXI, en el que nos estamos replanteando muchas cosas, entre ellas el modelo social, el patriarcado o el papel de la mujer en nuestra sociedad, pues quizás no está de más replantearse también algunos de los mensajes que tienen estas historias clásicas, que son muy bonitas, que todos nos sabemos de memoria y que nos encantan, pero que a veces tienen mensajes que quizás en el siglo XXI no encajan demasiado bien en nuestra sociedad, especialmente en relación a los estereotipos de género. Y de esto vamos a hablar en la entrevista de hoy, de esa otra cara que tienen los cuentos de Disney. Se trata del espectáculo No me toques el cuento, que ha agotado ya las entradas durante 2 temporadas en los Luchana de Madrid y en su gira por toda España, y que ahora podemos volver a disfrutar aquí en Madrid y también en Barcelona todas las semanas. Y para hablar de esta obra tenemos hoy con nosotros a una de sus protagonistas, que además es autora y directora de esta comedia musical, la actriz Olivia Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Olivia? Pues muy bien, aquí encantada de estar en esta terraza, por favor, qué alegría. Sí, es una maravilla. Es una maravilla, porque no es tenemos... terraza, pero es un ventanón. Sí, qué alegría. Es así. fantástico. Oye, muchas gracias por venir, lo primero, por hacernos Gracias un hueco. por invitarme. Un placer tenerte aquí. Y vamos a hablar de esto, de lo que decíamos en la introducción. Vamos a hablar de este patriarcado social y de cómo esta obra de teatro viene un poco a darle la vuelta, ¿no? Todas las princesas de Disney son guapísimas, saben cantar, son muy buenas, muy generosas y muy estupendas. Pero ¿cómo son realmente y después de ese final que todos conocemos, qué ha pasado? De esto es de lo que nos habla hasta ahora, ¿no? Claro. Sí, No me toques el cuento habla de cómo... De la desidealización de estos personajes. Al final, el final de todos los cuentos, de todas estas princesas, ya sean desde la visión de Disney o la visión de cualquiera, porque bueno, son cuentos populares muy antiguos, pero su final siempre es como el momento en el que se casan y entonces el malvado tiene su castigo y tú te casas y eres feliz para siempre. Y es como un resumen un poco superficial, ¿no? Y fueron felices para siempre, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién después de casarse no ha sido feliz para siempre, ¿no? Que eso pasa también muy a menudo. Es como que la sensación que yo tenía cuando se me ocurrió la idea era como que el final feliz era cuando ya te has casado. Entonces como que te están inculcando que ese es el objetivo, que ahí es donde acaba y luego pues ya está, pues ya, bueno, ya a seguir. Y no, la vida tiene muchas cosas, claro. Muchos divorcios, mucha burocracia, muchos papeleos, es muy complicado. Es complicado. Y bueno, y convivencia, y roles de género, y cosas con las que tenemos que romper, y cosas que tenemos que conservar, en fin. Que va mucho más allá del Fueron Felices. Entonces, bueno, en esta obra nosotros intentamos crear una versión de cómo sería la vida de estas personajes, ¿no? Si tuvieran voz para hablar por sí mismas. O sea, si se parecieran más a las mujeres de verdad de ahora, ¿qué dirían de cómo fueron sus vidas? ¿Estarían de acuerdo con lo que les ha pasado? Y entonces ellas mismas reflexionando sobre sus propias vidas hacen al espectador reflexionar también sobre la suya y sobre lo que damos por hecho o no de la sociedad. Qué bueno que nos hagan pensar, que yo creo que es algo fundamental, una labor fundamental que tiene el teatro, pero esa reflexión que tenemos que hacer nosotros como adultos, que será mayoritariamente el público que os va a ver, ¿es importante que se la traslademos a los niños o podemos dejar que los niños sigan viendo esas películas que nosotros las hemos disfrutado muchos de pequeños? A ver, espérate. Va a beber porque es gorda la pregunta. Vamos a ver. Sí, porque aquí tengo yo una dualidad. Claro, a mí todas esas películas, refiriéndonos a las películas que todos conocemos, me parecen artísticamente maravillosas. O sea, a nivel plástico, a nivel artístico y también porque al final pues parten de una figura que ha sido fundamental en la cultura popular, que es la figura de Walt Disney. Claro. Y es verdad, es fundamental. Ha marcado ha marcado un antes y un después
respecto a nuestra manera de ver el cine, de ver a los dibujitos, de contar historias. En fin, es una figura importante, pero bueno, también, entre comillas, voy a decir, víctima de su tiempo, ¿no? Quiero decirte. Entonces, yo lo que haría sería conservar todo aquello, porque además no se puede morir ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de avances, ¿no? Artísticos, históricos, no se pueden desechar como a basura tampoco. Conservarlos sí, pero igual sería mejor como conservarlos para que lo vean los adultos, para aprender de lo que ya se hizo, no como una manera de inculcarlo a los niños. Al final, yo como niña pequeña, sin una ética ni una moral muy concreta, porque al final los niños, vaya, como dice Jay Barry en Peter Pan, los niños son crueles por naturaleza y no tienen corazón, y bueno, es que no son culpables de ello, ¿no? Entonces, pues de esa misma manera, cuando yo veía las películas de pequeña, o mi madre me leía los cuentos originales, quiero decir, de Perrault, de Andersen y tal, yo no percibía hostilidad. Claro. Yo percibía luz, color, romance, canciones, mujeres guapas, belleza, ¿no? Y de alguna manera un objetivo también, cuando yo sea mayor y yo me parezca a, y yo sea así, y me pase esto, y me pase lo otro, ¿no? Y lo percibes con ilusión. ¿Qué pasa? Que yo he crecido viendo esas películas y no te creas que me las he quitado encima de pequeña. Yo he seguido viendo esas películas toda la vida porque a nivel artístico me gustan y me llaman la atención, y además que me gustan mucho las artes plásticas, entonces la he seguido viendo por nostalgia, por belleza, por no sé. Y entonces un día, que hacía mucho que no veía Blancanieves, volví a verla con 20 años, yo qué sé, con 19, con 20, algo así. Y dije... Ya la viste desde otra perspectiva. Claro, porque la película es la misma siempre, pero yo he cambiado. Claro. Mi punto de vista ha cambiado. Yo he crecido, me he aprendido valores nuevos, he errado y me he levantado y me han hecho daño y me han partido el corazón y luego no, y luego, en fin. He crecido como humano y me he desarrollado emocionalmente. Sí. Me he introducido en el mundo del feminismo, he empezado a conocer, a entender, a romper con algunas cosas. Y de pronto cuando la volví a ver dije, ¡ay, la Virgen Santísima! Que yo esto me lo he comido. Claro, pero ya no tenías capacidad para entenderlo como lo entiendes. Efectivamente, ahora. Porque no se percibe. Y luego, claro, eso Blancanieves, pero luego a raíz de esa película empecé a ver otras, como cronológicamente un poco, Cenicienta, Aurora, La Sirenita, Bella la Bestia, y dije, Dios mío, todos mis problemas psicológicos parten de aquí. Vienen de ahí. Todos. Pero es verdad que cuando somos niños, como tú has dicho antes, vemos las cosas de otra forma y nos quedamos muchas veces con lo bueno, porque quizás esa diferencia de género no teníamos conciencia o capacidad para detectarla cuando éramos niños, pero sí otras cosas que pasan en esas películas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, que todas las princesas sean huérfanas o algunas maltratadas por su madrastra, cosas que son muy duras, ¿no? Y en realidad a los niños lo encajan bastante bien y lo valoraban, bueno, no lo valoraban como lo valoramos nosotros ahora, Claro, yo creo que es porque como te lo plantean de esa manera, como es la mala y ya verás que tendrá su merecido, es como que tú ves la película sabiendo que todo va a salir bien, porque claro. siempre sale bien. Entonces, creo que lo que han hecho también ha sido inculcarnos en la cabeza quiénes son los malos. Y eso tampoco está bien. Tampoco está bien. Mucho daño a las madrastras, por ejemplo. Sí, totalmente. Muchísimo daño a las madrastras. De hecho, hay gente que hasta odia esa palabra, como yo conozco a señoras que son madrastras y dicen, no, pero que no me llamen madrastra, que suena muy mal, ¿no? Claro, la mujer de mi padre, o bueno, tu madrastra, ¿no? A lo mejor, claro. No sé. Creo que han hecho daño en muchos sentidos. Totalmente. Hay una manera de inculcarnos valores al final. Desde luego. No, pues yo te lo preguntaba también porque yo creo que tengo que dejar de hacer algo que hago, que es decirle a mis sobrinos, oye, tienes que ver las pelis clásicas que yo veía de niño y no esto que ves ahora, porque a veces veo cosas que ven y me llevo las manos a la cabeza. Pero quizás tampoco debería ponerles delante estas películas siempre, ¿no? Me las guardo para mí. Igual esas en concreto no, o según cuáles, o cuando sean más mayores, o en base a un debate posterior, ¿no? Vale, que también es interesante. También, muy interesante. Pero eso. Bueno, pero igualmente cuando sean más mayores es verdad que artísticamente y popularmente son películas importantes, claro. Muy importantes de hecho, y han marcado un antes y un después en muchas otras cosas que no desgraciadamente también son
los valores de muchísimas niñas y Sí, niños, sobre todo desde niñas luego. y mujeres, pero bueno, lo que sí se pueden poner son las películas que son un poco más modernas, que a mí me gustan mucho, un Ujú. Frozen, un Vaiana, un yo qué sé. Sí, ahí hay un cambio de mensaje, ¿no? Sí, bueno, evidentemente esa industria avanza y quiere avanzar. También es muy difícil avanzar porque hay un público detrás muy grande que te Claro. tira. En plan, no, como siempre. No lo cambie. Yo lo quiero ver como siempre lo he visto. No quiero que lo cambie. Y eso tampoco está bien. Y bueno, es jodido, es difícil mantener a todo tu público contento Por cuando tú supuesto. intentas avanzar. Pero bueno, sí que ha avanzado, aunque despacio, pero sí que Hay que avanza. adaptarse a la realidad social actual y verlo todo en perspectiva, por supuesto. Es como cuando vemos una película de los años 30, pues lógicamente hay que verla con los ojos de los años 30, Evidentemente. no con O los de sea, ahora. es súper machista. Sí, Claro, lógico, lo era una es. sociedad muy machista. Claro. Veremos a ver si luego vamos a hablar de esto, si nuestra sociedad sigue siendo muy machista. No lo es tanto, por supuesto, hemos Vale. avanzado, pero luego hablaremos de eso. Son 4 las protagonistas de la obra: Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente y Bella, de La Bella y la Bestia. ¿Por qué estas 4 y cuáles son los mensajes que hay detrás de cada una? Porque la historia un poco la conocemos todos de cada princesa, pero ¿qué es lo que hay detrás de ellas? Pues a ver, primero, o sea, si te das cuenta, cronológicamente, son las princesas más clásicas. Es cierto que hay una en medio que falta, que sería Ariel, Ujú. porque Ariel es del 89 y la Bella es del 91. Entonces, ahí hay un... Hay un salto. Me he saltado a una. Es verdad que la Bella es que es mi princesa favorita, sin ninguna duda, pero también porque respecto a de lo que hablan, o sea, tenían que ser 4 porque 5 era too much, 5 era demasiado, 3 se quedaba corto, tenían que ser 4. Entonces Ujú. me parecía que los mensajes que yo más veía en mí y de lo que yo podía hablar, Ujú. más certera, por así decirlo, serían Blancanieves, Cenicienta, Aurora, que es la Bella Durmiente, y La Bella y la Bestia, porque la Bella de la Bella y la Bestia para mí refleja, sí, bueno, por lo que para mí ha significado, la necesidad de la belleza en mi Ujú. vida. Y me interesa, y también esta romantización del maltrato, esta romantización de que te traten mal, pero luego bien porque se ha enamorado de ti y qué feliz. Yo he podido sufrir de eso, he aprendido muchísimo también, pero yo he sufrido eso también. Y Ujú. me apetecía más por voz propia y por lo que para mí significa hablar de los problemas que que yo achaco a Bella, que de los problemas que achaco a Ariel, que también lo tiene. Que también los Porque tiene. vaya telita, o sea, dar todo lo que tienes por un muchachito que no conoces de nada, arriesgando absolutamente toda tu vida. O sea, es que lo tenía todo en contra. Bueno, y Disney fue benevolente porque en realidad la sirenita se convierte en espuma de mar y a tomar por culo. En la historia real no consigue su objetivo. Entonces, Cierto. nos están intentando enseñar lo tontas que podemos llegar a ser por amor. No estoy de acuerdo, no me gusta. Totalmente. Oye, y ahora que has sacado a la Sirenita, Sí. ¿qué te parece la versión que se ha hecho con la Sirenita Ah, de color, con personajes reales? me parece... Porque ha recibido muchas críticas Sí, también. claro, todo lo que es nuevo recibe hate. Todo lo que es nuevo. Y sobre todo lo que es nuevo intentando avanzar, intentando ir en Ujú. pro del progreso, tiene hate. Ok, yo para mí, sinceramente, me da igual 15 millones de veces como si es azul. O sea, me da igual, increíble, porque lo importante es la historia. Entonces, si luego quieres ponerte en plan, no, porque es que ella en realidad es danesa y tendría que ser caucásica y bueno, pues se ha hecho una adaptación en donde en vez de ser daneses, estar en Dinamarca, están en el Caribe. Y ya está. Finch, toma, está. ahí lo llevas. Po. Exacto. No, y además eso Justificado. ayuda de alguna forma a que otras niñas, en este caso, o mujeres, porque estas películas además las consumen también adultos, también se sientan más identificados, quizás, ¿no? No Claro, todas las pero- princesas tienen que ser pero ¿y por rubias qué y no? blancas, ¿no? Claro, ¿y por qué no? O sea, ya hay una sirenita pelirroja, blanca, guapísima, espléndida. Bueno, todas. Entonces, ¿por qué no darle la vuelta ahora para que la misma figura, la sirenita, la misma figura, también sea referente para otras personas? Totalmente. Ya está, no pasa nada, está todo bien, está Desde todo luego. bien. Apostamos por la diversidad, que es Por algo favor. de lo que hablamos Por mucho favor, siempre sí. en este programa. Y hablando de esto, de la diversidad de nuestra sociedad, ¿cómo valoras tú
esos pasos que se han dado en estos últimos años para la igualdad de género en nuestro país y sobre todo qué nos queda por hacer, porque todavía quedan cosas por hacer. Entiendo que tú con este mensaje, con esta obra, también quieres contribuir a poner ese granito de arena, ¿no? Pero ¿qué nos queda como sociedad por conseguir todavía? Pues mira, la verdad es que lo más... Es que es muy complicado. A ver, es que yo últimamente estoy muy pesimista con el tema. Sí, eres pesimista. No soy. Estoy, últimamente. Ajá. Yo también me dedico a dar charlas en institutos respecto a, no solo el tema de la igualdad, sino sobre todo el tema de la cultura, de incentivar el trabajo cultural, de que los niños o los adolescentes más bien entiendan que los trabajos culturales son importantes, no fundamentales, y que la cultura hace avanzar a la sociedad, hace pensar y te da alas y te da libertad y que además que la mayoría de lo que ellos consumen todos los días es cultura, claro, sin darse cuenta, sí, y que todo eso es un trabajo y un trabajo que también da mucho dinero y que tal. Entonces, en estas charlas también hablaba pues de mi proceso como empresaria y como creadora dentro de la cultura. Y entonces pues yo hablaba de la obra y de estas cosas, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De La Bella Durmiente, de La Sirenita, de Blancanieves, de La Bella y la Bestia. Y... desolador. Sí, ¿por qué? Porque hay dos equipos completamente extremos y dan ganas de llorar, ¿eh? Pero es muy desolador ver cómo un niño de 15 años al que tú le preguntas ¿qué cosas te enfadan a ti de la vida? Haciendo una dinámica de teatro, ¿no? De desahogo, de tal, de no sé qué, de ser libres, de expresar lo que queremos y lo que tal. Y entonces dije, ¿qué cosas te enfadan? Y me dijo, el feminismo actual. ¡Wow! ¿Con cuántos años? 15. ¡Qué barbaridad! En ese momento ¿Y eso de quién es culpa? ¿De quién crees tú pues que es eso, culpa, Olivia? Mira, lo tengo bastante claro. Creo que no hay una culpa puntual, concreta, un centro, pero... creo que son muchas cosas, pero en mi caso, y tal y como yo lo veo, haría hincapié en lo peligroso que es que un adolescente tenga redes sociales y lo peligroso que es y el daño que hacen las redes sociales a la sociedad, sobre todo a la sociedad moldeable, que son los adolescentes, que están formando su opinión, están formando su criterio, están empezando a tener punto de vista. Una cosa fundamental en la vida, lo más importante que se puede tener, el tesoro más grande, tu propio punto de vista, tuyo, real, no el que te están comiendo la cabeza. ¿Qué pasa? Que muchísimos niños adolescentes ven y consumen constantemente una cantidad ingente de hombres supuestamente exitosos que tienen un micro delante y que están diciendo cómo hay que domar a las mujeres, cómo es una mujer de valor, si una mujer se ha acostado con más hombres de los que no sé cuánto, entonces corta con ella porque esa tía no se valora y porque, en fin, y como esa 300 mierdas más. Entonces, en la cabeza de un niño que a lo mejor se siente mal consigo mismo, es muy fácil y muy cómodo echar las culpas fuera. Totalmente. Entonces, si tú estás consumiendo a un montón de gente constantemente que habla de esa manera de las mujeres, lo más probable es que te lo acabes creyendo. Y además que sea algo muy difícil de soltar, porque a mí, por ejemplo, se me metió en la cabeza la idea del amor romántico tóxico y todavía me lo estoy quitando. Entonces, incluso siendo consciente, ¿sabes? O la idea de cómo tiene que ser mi cuerpo y cómo tiene que ser mi cara y cómo tengo que ser físicamente. Y yo eso también es algo que aún me estoy quitando, aún sabiendo que está mal desde el principio. Entonces, esos chavales a lo mejor tardan toda su vida en quitarse ese odio de encima. Sí. Creo que habría que tener mucho cuidado con lo que los chavales consumen y con lo que subimos. Totalmente. Hay una responsabilidad ahí muy grande que no se está... Y es una responsabilidad y es un gran reto también, porque claro, es una sociedad digital, es una sociedad nativa digital. Las redes sociales existen, seguirán existiendo y para ellos son fundamentales. Para ti y para mí no lo eran. Cuando éramos niños no existían, claro, no teníamos no hemos crecido con un ellos móvil, en la mano. Claro.
Pero es verdad que hoy en día es muy difícil restringirlas, ¿no? Hay que buscar hay que buscar un equilibrio que es un reto muy difícil. No solo para los jóvenes, también para los mayores. Esta misma semana hemos visto, por ejemplo, a la ministra de Educación, a Pilar Alegría, que ha recibido unas críticas bestiales a través de redes sociales, insultos machistas terribles. Es decir, que las redes sociales pueden ser muy dañinas y pueden ser el caldo de cultivo para ese odio, además amparados, ¿no?, en el anonimato. Claro. Pero también es verdad que tienen muchas cosas buenas las redes sociales y que nuestros jóvenes las pueden utilizar bien. Entonces, no sé, ¿cuál puede ser un poco la receta para que consigamos equilibrar este reto y que un niño de 15 años no te diga esa barbaridad por culpa de las redes sociales, pero también en el propio colegio favorecen el uso de la tecnología porque ahora hasta estudian con el móvil? Entonces, Claro, bueno, es que un te poco puedes difícil, hacer ¿no? es que tú puedes hacer los deberes con el chat GPT. Efectivamente. Es que los deberes han perdido todo su sentido, absolutamente. Pero yo lo utilizo también para que yo ya no hago deberes, pero Pero gracias te a Dios. facilita la vida, ¿no? De alguna Pero forma. facilita mucho la vida. Es que lo que siempre se dice, su parte buena y su parte mala. Ya, pero es que la parte mala es muy mala. Es muy Es mala a muy ciertas mala. edades, sobre todo, aunque como estamos viendo con estos energúmenos que insultan a la ministra, también hay Sí. en los adultos puede ser un un No, o parapeto para sea, esconderse y decir bajo el barbaridades, ¿no? anonimato eres libre de ser cruel. Ujú. Ahí es donde se ve, o sea, bajo el anonimato es donde se ve realmente cómo es la gente por dentro. Ujú. Porque dices lo que de verdad piensas sabiendo que no vas a tener consecuencias. Entonces, y se dicen barbaridades muy grandes. Entonces, eso es lo que me da miedo. Ver que en el fondo más bajo, la gente todavía tiene ese odio y esa ira y todo ese rencor y que como no tiene miedo a soltarlo, porque, bueno, ¿quién me va a decir a mí qué y como mucho que me cerrarán la cuenta? Pues ya ves tú. Pues puedo permitirme Se abrirá decir otra. barbaridades. Se abrirá otra, pero hay que denunciarlo, ese es el mensaje que tenemos que lanzar también, como está haciendo en este caso la ministra. Y en el caso del público de vuestra obra, entiendo que es una obra para todos los públicos, ¿cómo reacciona, cómo está tomando esto el público cuando salen del teatro? ¿Qué os dicen? A ver, la verdad es que nosotros tenemos la suerte o el privilegio, vaya, de ser una compañía independiente que trabaja Ujú. muchísimo, es muy difícil, o sea, es como ver un unicornio, o sea, lo que nos está pasando a nosotros como compañía independiente es como un unicornio. Soy muy consciente de que no es para nada normal, pero wow, el público es increíble. O sea, tenemos muy poco hate para Qué bien. es verdad, para el fondo tan feminista que tiene la obra. Y con el cuidado que hay que tener, no tenemos prácticamente hate. Es que no tenemos en realidad, o sea, yo no lo percibo. Digo prácticamente por poner un poco ¿sabes? Sí. Por poner el beneficio de la duda. Pero la realidad es que le gusta a todo el mundo, porque lo que hacemos es hablar, lo que nosotros hacemos no es aleccionar, sino exponer lo que hay. Y Ujú. que cada uno perciba y piense Sí, y lleve su responda como reflexión. quiera. Claro, pero no es como porque esto y esto y esto lo estáis haciendo mal vosotros y vosotros. No estamos regañando a nadie. De Ujú. hecho, nos estamos riendo de lo absurdo que es que las cosas sean así. Entonces la gente a través del humor y a través de la risa recibe mucho mejor el espejo de la Claro, porque crítica. es una comedia, Es una el público comedia. se lo pasa bien. Vosotras me imagino que también. ¿Tendréis Uf. alguna anécdota divertida que contarnos? Todas, Todas, o sea, ¿no? en cada función, porque además como somos tantas ya que hay un elenco muy amplio, porque hay muchas princesas distintas, muchas covers, las princesas de Barcelona, las de Madrid, en fin, hay mucha gente ya, entonces cada función es distinta y tenemos anecdotones fantásticos, sobre todo los increíbles ataques de risa que nos dan en el escenario, y además que el público lo percibe y más risa le Y os da, acompaña, y entonces claro. ya nos reímos todos y ya no podemos salir del bucle y tenemos que hacer, bueno, venga, vamos, que podemos con esto, joder. Y la verdad es que al público le hace mucha risa. Qué También bien. es que no obviamos al público. Sabemos que estáis ahí, entonces si el público de pronto, que está muy acostumbrado a ser solo un espectador, yo qué sé, tose o se ríe fuera de tiempo o hace alguna cosa a alguien y de pronto, ¡ah! Y Interactuáis les con el miramos, público. claro, y les miramos de pronto y entonces el público se siente parte. Claro. Y eso les hace que la experiencia sea mucho más rica. Qué maravilla. Oye, a todos estos haters les mandamos a ver vuestra obra. ¿Crees que alguno podría salir y cambiar de idea o no merece la pena? No, sí, claro que sí. Sí, porque es que estén o no de acuerdo, se van a reír. Es que da igual. O sea, estén o no de acuerdo con si feminismo, si no feminismo, si lo que tú quieras. Es una obra divertida. Decimos muchas tonterías, muchas absurdeces. Somos muy macarras, somos muy punky. Hay canciones también preciosísimas y al final estamos apelando a la libertad Ujú. de ser lo que queramos ser
y de ser nosotros mismos sin quitándonos de encima todo el lastre que podamos. Y eso es algo que necesitamos todos. Y cualquiera se va a sentir identificado con eso. Entonces, yo creo que incluso a la gente que pueda no estar de acuerdo con el mensaje, si van, se lo van a pasar muy Que bien. vayan. Pues que vayan todos en Madrid y en Barcelona. Ahora nos va a contar antes de terminar, En el Teatro Olivia. Pavón. Exacto, dónde y cuándo podemos ir a verles. Pero antes de terminar, hay, no sé si llamarlo secuela, pero hay una obra que también estáis produciendo con los príncipes de estos cuentos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues Los Príncipes de Ya me has tocado el cuento, que es la segunda parte, surgió a raíz de que, bueno, uno de los príncipes, de hecho, me comentó, Alejandro Chaparro, que había montado una nueva productora con otros dos compañeros suyos, con Álvaro Quintana y Víctor de la Fuente, y que habían visto a las princesas, nos conocemos todos de hace muchísimos años, y que había visto a la princesa y que se le había ocurrido que por qué no hacemos la segunda parte, que la escriba yo y que tal y que cual. Entonces yo le di 4 vueltas, no sabía por dónde tirar la historia, porque digo, ¿y de qué se van a quejar los príncipes? Si lo tienen todo ganado. Y entonces un día hice clic y dije, mira, de la masculinidad tóxica. Claro. Vamos a hablar de la masculinidad tóxica, que mucha de la que hay parte de los roles que se le han impuesto a los hombres a través de los príncipes. Y entonces a raíz de ahí pues empecé a escribir y formamos esta obra. La escribí, la dirigí yo, y en coproducción la hemos hecho Arte Atroz, que es mi compañía, con Evoca Producciones, y están en los teatros Luchana a las 10:30, están maravillosísimos, y quien haya visto No me toques el cuento y no haya visto todavía Los Príncipes, por favor que vaya, porque se van a mear de ver a esos príncipes perdidos tras el abandono de sus princesas. Es muy divertido. Qué divertido. Pues iremos a verlo. ¿Nos recomiendas ir a ver primero la de princesas? No me toques el cuento, ¿verdad? Sí, No me toques el cuento, que estamos en el... Sí, o sea, se pueden ver por separado y intercambiadas, ¿eh? Lo ideal es verlo como en orden, pero en realidad se pueden ver al revés. Y las princesas estamos en No me toques el cuento, está en el Teatro Pavón a las 10, sábado, viernes y sábado. Aquí en Madrid. Y en Barcelona, en el Teatro Poliorama, a las 11. ¿Y tenéis fecha viernes. hasta cuándo? ¿O todavía no tenéis fecha? Pues de momento, mientras que el público nos siga viendo, nosotros seguiremos haciendo una temporada detrás de otra. Fantástico, qué bien. Oye, Olivia, pues te dejo tu cámara, que es esta de aquí, para que le digas lo que quieras al público, si quieres invitar a todo el mundo a que vaya a veros o lanzar el mensaje que tú quieras. La cámara qué maravilla, es tuya. qué privilegio. Ahí ¿verdad? la tienes. Qué privilegio tener un sitio donde se me oiga por cojones. Pues nada, pues insto a la gente a que venga a ver tanto No me toques el cuento como Ya me has tocado el cuento. Es una obra divertidísima, es gamberra, es punky, tiene canciones. El público va a ver algo muy distinto a lo que se está viendo, a lo que hayan visto antes seguramente. Y es que se van a reír y van a salir con el corazoncito con un pellizco y con la cara de la risa bien tersa. Así que vengáis a vernos, tanto la gente de Barcelona podéis verlos como la gente de Madrid, y bueno, más la gira que estamos haciendo, que va de maravilla. Así que nada, y muchas gracias público por seguir con nosotros. Fantástico, pues muchas gracias a ti, Olivia, por estar aquí y por poner en marcha este proyecto tan necesario para concienciar a nuestra sociedad, para poner ese granito de arena desde el teatro, que es parte de lo que tiene que hacer el teatro, además de entretenernos, concienciar a la sociedad. Así que muchas gracias y mucho éxito, que siga yendo muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti. Y vosotros ya sabéis, ya os lo ha dicho Olivia, todos al teatro, a ver No me toques el cuento, que podéis disfrutar aquí en Madrid y en Barcelona, así que no os lo podéis perder. Y nosotros vamos ahora, como cada semana los domingos, con la agenda cultural del Círculo de Bellas Artes para la semana que viene. Vamos a por ella. Ya os había anunciado que esta semana la agenda del Círculo, que ya sabéis que damos los eventos de la semana que viene, va a estar centrada en el Quijote. Porque a partir de la semana que viene, el martes 22, arrancamos con una mesa de poesía joven aquí abajo, en la pecera, a las 8 de la tarde, en la pecera del Círculo, que ya sabéis que es la cafetería que tenemos aquí abajo, con alusiones al Quijote. Queremos reflexionar precisamente de manera poética sobre el auge de las derechas extremas. Fijaos, de un tema que ha estado toda la semana haciendo ruido en los medios de comunicación y también aquí en nuestro programa, de las restricciones de derechos y de la demonización de las políticas de igualdad y de diversidad que por desgracia se está produciendo desde distintos países aquí en nuestro entorno europeo y también en América. Y también reflexionar en esta mesa poética sobre
cómo el humor, en todo caso, puede, si no salvarnos, al menos sí consolarnos. La entrada es libre, como siempre, a estas mesas hasta completar aforo. Recordad, el martes 22 a las 8 de la tarde. Y además, la semana que viene llega el gran proyecto, la gran actividad de esta semana del Círculo, que es la lectura continuada del Quijote, de esta semana y casi del año, porque aquí en el Círculo se producen muchísimas actividades destacadas, pero ya sabéis que la lectura del Quijote es una de las más destacadas desde hace ya muchos años. Este año, esta lectura continuada de este libro emblemático de nuestra literatura, de nuestra historia, de nuestra cultura, estará marcada por el tema del sueño y el deseo, una línea que viene atravesando, como sabéis, toda la agenda cultural, toda la programación del Círculo de Bellas Artes durante este año y durante parte también del año pasado, y que explora el surrealismo, lo onírico y los anhelos humanos. Se llevará a cabo la lectura continuada desde el 23 de abril a las 6 de la tarde hasta el viernes 25 alrededor de la 1:30 de la tarde, y estará inaugurada por el Premio Cervantes 2024, que es Álvaro Pombo. La entrada es libre también hasta completar aforo, así que os invitamos a venir a alguno de esos días la semana que viene, entre el 23 y el 25, a no perderos este fantástico evento del Círculo, la lectura continuada del Quijote. Este evento participativo es además intergeneracional, inclusivo, y se enmarca en una semana llena de actividades relacionadas con el Día del Libro y con la Noche de los Libros, porque además se producen estos dos eventos, estas dos fechas destacadas también la semana que viene. Habrá talleres, conferencias, un montón de actividades paralelas relacionadas con el Quijote, performance o, por ejemplo, queremos destacar la charla sobre las mujeres en la vida y en la obra de Cervantes, una mirada desde el siglo XXI. Muy interesante cómo se analizará en esta charla la presencia de las mujeres en la vida del autor y también en su obra respecto a la concepción que se tenía en su época y a la que tenemos hoy en día del papel de la mujer. Conciertos, exposiciones, ya lo sabéis, mucho más aquí la semana que viene en el Círculo de Bellas Artes. Os esperamos, y nosotros desde aquí, desde el Círculo Independiente, os esperamos también la próxima semana, el jueves. Un abrazo y hasta la semana que viene.